Bienvenido a Perú Educado para un Mundo Mejor. Hoy nos metemos de lleno en un lío geopolítico de los buenos, una situación increíblemente tensa, la campaña de presión máxima de Estados Unidos contra Venezuela. Y ojo, porque esto no es un juego de una sola partida, es una estrategia que se juega a la vez en el tablero militar, con barcos y aviones, en el económico, con sanciones que buscan ahogar por completo, y en el diplomático, con un final que a día de hoy nadie sabe cuál será. Así que vamos a desgranar juntos las claves para entender este pulso de alto voltaje. Y todo empieza con este número, el 6. A ver, así de primeras, 6 no parece mucho, ¿verdad? Pero claro, no hablamos de 6 barcos de papel. Hablamos de 6 aviones de combate, FA-18 Super Hornets, listos para lo que sea. Pero lo más fuerte no es el qué, sino el dónde. Porque no están en una base por ahí en Florida, no. Están, según informes de inteligencia naval, en la cubierta del USS Gerald R. Ford, que es el portaaviones más moderno del mundo, navegando justo frente a la costa de Venezuela. Esto no es un simulacro, es una presencia militar real, constante, día y noche, una demostración de fuerza muy calculada que marca el tono de todo lo que vamos a ver. Vale, para entender todo este embrollo, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver más a fondo esa demostración de fuerza militar. Luego, ataremos cabos para entender la estrategia económica que hay detrás, que al final es el objetivo real de esos aviones. Después, analizaremos un giro de guión que nadie se esperaba, la salida de un socio tan importante como Rusia. Y ya con todo sobre la mesa, exploraremos los 3 posibles finales de esta historia, para acabar con la gran pregunta que lo define todo. Venga, pues empezamos por el principio. Primera parte, una demostración de fuerza. Vamos a analizar el elemento más visible y, desde luego, más intimidante de toda esta estrategia. A ver, lo que tenemos aquí es solo la punta del iceberg, pero vaya punta. El USS Gerald R. Ford no es un barco cualquiera, es como una ciudad flotante de 100.000 toneladas, un símbolo brutal del poder de Estados Unidos. Su presencia constante es una herramienta de presión psicológica. Pero no es solo para la foto. La amenaza que lleva consigo es muy real. La posibilidad de interceptar y requisar petroleros que salgan de Venezuela. Y esto lo cambia todo. Ya no son sanciones en un papel, es la fuerza militar para hacerlas cumplir en el mar. Un mensaje directo no solo para Maduro, sino para cualquiera que piense en hacer negocios con Venezuela. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Para qué están ahí esos aviones? ¿Para qué una operación tan cara y arriesgada? Pues la respuesta no es preparar una invasión como podría parecer. Es algo mucho más metódico. El objetivo es literalmente cortar la línea de flotación financiera del régimen. Es una estrategia de asfixia económica, donde los músculos militares sirven para asegurarse de que nadie se salte el bloqueo. Para entender por qué se llega a este extremo, hay que entender cómo lo justifica Washington. Y la clave es esta definición. Para la administración estadounidense, el gobierno de Venezuela ya no es un gobierno. Lo definen oficialmente como una organización narcocriminal. Y ojo, porque este cambio de palabras no es casualidad. Al llamarlo así, argumentan que es una amenaza directa para su seguridad nacional, como un cartel de la droga. Y claro, eso les da, desde su punto de vista, carta blanca para actuar con todo su poder, porque lo consideran una operación de seguridad nacional. Y la estrategia se ejecuta en 3 pasos muy claros. Primero, el despliegue militar del que ya hemos hablado. Crean un cerco, una zona de riesgo. Segundo, la amenaza real. Cualquier petrolero que salga sabe que se arriesga a ser abordado y a perder una carga de millones de dólares. Y el tercer paso es la consecuencia, el colapso de la principal fuente de dinero del régimen. Sin los ingresos del petróleo, la capacidad de hacer cualquier cosa, importar comida, pagar a funcionarios o, sobre todo, mantener contentos a los militares, pues simplemente se evapora. Es un plan para secar el pozo. Hay una cita de un analista militar que lo resume de una forma, es perfecta. La imagen es potentísima. Venezuela es una casa, y la estrategia consiste en rodearla por completo. Se corta el agua, la luz, el acceso, las tuberías financieras, todo. Y una vez que el cerco está completo, la pregunta desde fuera es tan simple como demoledora. ¿Y ahora? La idea es que la situación dentro de esa casa se haga tan insostenible que al final no quede más remedio que negociar una salida o rendirse. Es la lógica de un asedio medieval, pero con la tecnología del siglo XXI. Pero justo cuando el plan parece ir a toda máquina, ocurre algo que lo pone todo patas arriba. Un movimiento que nadie se esperaba y que sugiere que la presión está funcionando mucho más de lo que parece. Una ficha clave, un aliado que parecía incondicional, de repente se levanta de la mesa y se va. La noticia que sacó a la luz el periodista Roberto Denis es una auténtica bomba. Rosneft, la empresa que se quedó con todas las operaciones de la gigante rusa Rosneft en Venezuela, anuncia que lo deja todo y se va del país. Y lo más interesante es la razón que dan: las sanciones internacionales. Esto no es una empresa cualquiera, es el principal socio extranjero y estratégico de un aliado clave como Rusia. Para el gobierno de Maduro, esto es un golpe tremendo, no solo en lo económico, sino en lo simbólico.
Y aquí es donde la cosa desafía toda lógica. Porque, a ver, si hay alguien que debería poder operar en Venezuela sin problemas, son los rusos. Se suponía que tenían un paraguas protector. Y sin embargo, la realidad es que una de sus empresas más importantes coge las maletas y se marcha. Este choque brutal entre lo que se esperaba y lo que ha pasado es lo que convierte esta noticia en un posible punto de inflexión. Demuestra que el riesgo se ha vuelto demasiado alto, incluso para los amigos más poderosos. Entonces, ¿qué significa realmente esta retirada? Pues se pueden leer varias cosas. Primero, que lo de aplicar las sanciones va muy en serio, que ya no es una amenaza en un papel, sino una amenaza militar en el mar. El riesgo de que te paren un barco es real. Segundo, que una empresa así que maneja mucha información a lo mejor sabe algo que los demás no sabemos. Quizá ven venir una escalada. Y tercero, la conclusión más obvia, que la presión funciona y está obligando a jugadores muy grandes a pensar si de verdad les compensa el riesgo. Todo este cóctel de presiones y movimientos sorpresa nos lleva a la pregunta del millón, la que se hacen todos ahora mismo. ¿Y esto cómo acaba? Con el cerco cada vez más apretado, parece que hay 3 grandes escenarios sobre la mesa, 3 posibles salidas a este conflicto. Vamos a verlos con calma. El primero, que sería el ideal para Washington, es la salida negociada. La idea es que la asfixia económica sea tan brutal que Maduro y su gente dirán, vale, nos vamos, pero ¿negociamos cómo? El problema es que no solo una persona, es una red enorme de gente que se beneficia de negocios ilícitos. ¿A dónde irían? Complicado. El segundo escenario, un quiebre interno. La esperanza de que los militares se harten y le retiren el apoyo a Maduro. El problema aquí es que, según las acusaciones, la cúpula militar está metida hasta el cuello en todo tipo de negocios, y su destino parece muy atado al del régimen. Y queda el tercer escenario, la acción directa. No una invasión a lo grande, sino una operación quirúrgica para descabezar el poder. El riesgo, claro, es gigantesco. Y todo esto nos deja en el acto final, el enfrentamiento definitivo. Un pulso de nervios de acero, donde toda esta estrategia tan compleja se reduce a una sola decisión, a la última carta que se puede jugar desde Venezuela. Porque el punto débil de cualquier asedio es la voluntad del que está dentro. ¿Qué pasa si a pesar de todo el régimen de Maduro aguanta y no cede? ¿Qué pasa si su respuesta es básicamente un desafío? Si quieres entrar, entra. Es la última defensa, ver el farol, forzar a tu adversario a que demuestre si está dispuesto a llegar hasta el final. Si la presión no funciona, la pelota vuelve, y de forma muy peligrosa, al tejado de Washington. Y esta es la pregunta final que resuena en todo este análisis. La gran incógnita que lo define todo. Si la estrategia de asfixia llega a su límite y no consigue el objetivo, ¿están de verdad en Estados Unidos dispuestos a dar el siguiente paso? ¿A cruzar la línea de la amenaza a la acción militar con todos los riesgos que eso implica? La respuesta a esa pregunta, que seguramente nadie tiene clara ahora mismo, decidirá el futuro inmediato de millones de personas. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor. Haz clic y comparte.